¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Estamos un sábado más aquí junto a Ronnie y pues el día de hoy les estaremos compartiendo hallazgos, cosas curiosas sobre la familia Girola, que para los que no sean de acá de Salvador, este, saludos para los que no sean de acá. La verdad es una de las familias más ricas que han vivido acá en El Salvador, la verdad, y tiene bastantes relatos turbio, se podría decir. Y pues eso es lo que le vamos a compartir el día de hoy. Así que les dejo a Ronnie acá Así es, que muy me buenas continúe. noches. Así como decía Brian, para los que no sean de aquí del país, hoy vamos a estar hablando de la familia Girola. Los que son de aquí del país, pues ya saben quién es. Bueno, yo creo que en cada país hay por lo menos alguna historia o algún suceso extraño paranormal alrededor de alguna de las familias más ricas o poderosas de ese país. Pues aquí en nuestro país, El Salvador, pasa lo mismo. Y esta familia, pues yo creo que a lo largo de la historia es la familia más famosa que ha existido en este país, diría yo, porque imagínense que su historia comienza 200 años en el pasado. Alrededor de 1819 comienza, y al menos aquí en este país el apellido Girola creo yo que lo conocen todos. Y por ejemplo, yo de los presidentes, del presidente desde que comenzó este siglo, es el único que me puedo. Y los presidentes anteriores yo ni siquiera los conozco ni los apellidos. Sé que en algún momento lo vi cuando estaba en la escuela, pero no me acuerdo. En cambio, si vos les mencionas la familia Girola, pues yo creo que casi el 100% de la gente la conoce. O sea, imagínate si es algo que ha perdurado desde hace 200 años hasta la fecha, pues es algo pues será por algo, ¿verdad? Pero para comenzar, y la familia Girola, así en resumen, fue una familia muy poderosa, económica, políticamente aquí en El Salvador. Y bueno, al menos según porque no hay una información como tan concreta. Todo comienza en alrededor del año 1819 en el municipio de Zacatecoluca, aquí en El Salvador. En las calles de Zacatecoluca, supuestamente según los registros que quedaron escritos, ¿verdad? Que se fueron guardando. Y en las calles de Zacatecoluca, que era un pueblo en ese entonces, vieron caminando un hombre alto, muy elegante, el que pues se le notaba claramente de que era extranjero. Pues ese hombre se llamaba Rafael Girola. Ese hombre, pues Brian ha escuchado una parte que tenía como cierta nacionalidad, pero en lo que yo he investigado, pues no está definida. Fue como que solamente apareció, nadie sabía de dónde venía, si tenía familia o qué. Y comenzó a hospedarse ahí en ese lugar de Zacatecoluca, hasta que ahí mismo se enamoró de una mujer que se llamaba, déjenme buscar aquí para darles el nombre correcto, Gertrudis de la Cotera y González. Esta mujer, según la información que encontré, tenía padres españoles, pero estaban viviendo aquí en el país. Entonces se casaron y tuvieron un hijo, al cual le llamaron Ángel. Ángel Girola fue el primer hijo que tuvieron ellos. Bueno, y según lo que yo encontré de información, a Ángel Girola lo mandaron a estudiar a Guatemala. Cuando Ángel regresó de Guatemala en 1859, digamos que él fue el primero que tuvo la visión de convertir a su familia en una familia de negocio aquí en El Salvador. Porque en aquellos entonces lo que El Salvador producía era café y añil. Los que no sepan qué es el añil, pues es una planta que al darle cierto proceso químico, por así decirlo, da un colorante azul. Y no me acuerdo de qué otro color, creo que solo azul podía dar, ¿verdad? Pero es como un Te debo el dato. colorante natural. Entonces de ahí se acaban tinta para la ropa, para otras cosas. Y entonces Ángel Quirola fue el primero que comenzó a levantar el negocio de café.
a llegar a un punto en el que ya era un exportador que mandaba café de aquí a Estados Unidos, incluso a Europa, exportaba añil, comenzó a traer cosas de Europa y de otros países para venderlas aquí adentro, así como eran en aquella época materiales de construcción, armas como revólver, materiales como seda, ceras, aceites que venían de otro país, y llegó a tener tal poder adquisitivo que llegó a meterse incluso en la política. No recuerdo el año exacto en el que fue, pero él llegó a ser hasta vicepresidente de la República. Incluso llegó a estar en la Asamblea Legislativa, llegó a ser un diputado, y era tanto el poder adquisitivo que tenían que aquí hay una zona, bueno, hay un departamento que está a la par de la capital es San Salvador, el departamento que está a la par es La Libertad. Pues aquí en La Libertad ellos eran dueños de gran parte del departamento. Para la gente que sea de aquí de El Salvador, pues para que se den una idea, ellos eran dueños de la Ceiba de Guadalupe hasta donde finaliza el municipio de Lourdes en Colón, aquí en La Libertad. O sea, ellos eran dueños de eso, son varias hectáreas. Ellos fueron los que donaron el terreno, o los terrenos por así decirlo, donde hoy se asienta la ciudad de Santa Tecla, la cual fue por cierto tiempo nombrada como la capital, fue como provisionalmente la capital de El Salvador y se le llamaba Nuevo San Salvador. Pues ellos fueron los que donaron los terrenos donde se construyó la ciudad. Ellos eran dueños del sistema de agua que proveía la ciudad, del sistema eléctrico, de los cafetales que producían todo alrededor. Prácticamente ellos eran dueños de la ciudad. Literal. Ajá, pero antes de seguir desenvolviéndonos en eso, queremos que Brian nos cuente la información que encontró él, o la versión que encontró él sobre el inicio de esta familia. No, hombre, muchas gracias, Ronnie, por la oportunidad. No, hombre, sí, lo que he escuchado, lo que ya les compartió Ronnie en cierto aspecto, pero no sé, hay detalles, ¿verdad? Que están unos más claros que otros. Sí, Lo que yo porque escuché es que, hay que tener en cuenta que eso se remonta desde hace 200 años, ¿verdad? Cuando no había internet ni una forma muy segura de guardar registros e información. ah, no, sí, lo que yo escuché es que este fulanito, venía de Bélgica. Y él tenía una familia acá, o unos parientes así, pero estaban emparentados en cierto aspecto. Así que él vino desde allá, desde Europa hasta acá, y pues los vino como a visitar. Por lo que yo entendí, por lo que pude escuchar y leer para la investigación que hicimos para este video, era de que, pues sí, ¿verdad? O sea, la gente, digamos, no tenía escasez y así, ¿verdad? Pero no eran para nada, mano. O sea, ricos y así. Digamos que para ese entonces eran, no sé, Clase media. clase media alta, por ahí quiero pensar. Clase media, dejémoslo por ahí. O sea, tenían, pero igual, lo necesario, creería yo, para ese entonces, lo que cabía de lo que se necesitaba. La cosa es que luego esta persona que vino desde allá, pues tuvo un hijo acá. ¿Qué hizo en todo ese lapso de tiempo? No lo tengo muy claro. Pero la cosa es que tuvo un hijo, que fue lo que ya les compartió Ron. Y luego este fulanito, el hijo, viajó a Guatemala, consiguió 200 colones, no me acuerdo cómo, consiguió 200 colones y pues se lo robaron. Lo usó acá en El Salvador, se lo robaron. Y pues fue a visitar unos familiares allá en Guatemala, que eran de apellido Aguilar, o Aguilares, algo así, eran unos hermanos. La cosa es que no me acuerdo para qué llevaba esos 200 colones, pero creo que iba a verlos. Y pues resultó que se quedó sin ese pisto, ¿va? Y luego ya ellos, él les comentó a mí, hey, puya, me quitaron el pisto, eran 200 colones, era lo que tenía, y así. Hay que recordarse que por la inflación, va, 200 colones en ese entonces era una cantidad fuerte de dinero. Que podrían Era, ser que unos $5,000 ahora, sí, la quizás, verdad, imaginándonos. era bastante pisto. Y a ellos, va,
se compadecieron de él, le dijeron, no, mira, aquí tenés 200, no te preocupes, ya, pues, muchas gracias. Lo que él hizo, este relato, se los estoy contando de cierta manera lo que yo entendí de las últimas descendientes que siguen vivas de esta familia. Así que es la versión que ella contó, no es lo que, digamos, nace de Ah, mí, vaya para así. añadirles, la señora se llama Violeta Girola y déjame revisar la fecha. De Parker, así se Eh, llama. bueno, no recuerdo exactamente en qué fecha subieron ese video, ese Hace 3 años. documental a YouTube hace 3 años. Vaya, supongo yo que esa señora ya habrá muerto porque al inicio del documental ella dice que tiene 97 años. No, sí, 97 años si no me equivoco. Y sí, 98 tenía. se ve bastante, pues bastante mayor. Entonces, acordate que son casi 100 años y la historia esta comienza hace cuánto, hace 200 años. Entonces, lo que pasó en los 100 años antes de que ella naciera, pues puede que la información esté un tanto alterada o a ella no se la hayan contado bien o pues cuando O ella no era quieran decir niña, pues todo. ajá, o no quiere decir todo, cuando era niña, pues tenía una percepción diferente a lo que estaba pasando. Pero ajá, continúa por favor, Brian. Chivo. Gracias ahí. Y pues, ella lo contaba así, ¿va? De que pues sí, no tenían mucho y pues literalmente vinieron desde abajo. Bastante se comenta acá de que ella comenta eso mismo, de que la gente en ese entonces era bastante ignorante, se podría decir hasta cierto punto, porque recordemos que, pues sí, ¿verdad? Aquí eran tiempos después de la colonia y todo eso, y no se invertía mucho en educación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que fácilmente podía venir cualquiera a decirle a la gente, hey, mira, X cosa con esta persona, ¿va? Y la gente se lo creía fácilmente en la mayoría de veces. Y pues se rumoreó bastante que esta gente estaba pactada con el chamucón, con el diablo, ¿verdad? Como le conozcan. Y pues se dice de que ellos lograron esa cantidad de riqueza porque estaban pactados con el diablo. Pero ella dice, ¿verdad? De que la verdadera razón que se cuenta ese tipo de historias de ellos es que era gente celosa y pues que la verdad sí les costó bastante llegar hasta donde llegaron. Que sí, o sea, eran gente muy acaudalada, eso no se niega, pero según ella, pues sí tuvieron orígenes, digamos, Humildes. humildes, humildes y que sí les costó, de que este hijo de este señor que vino desde allá, desde Bélgica, se dedicó a estar transportando añil desde acá de El Salvador hasta Guatemala, que esos aguilares, por lo que le entendía la señora, eran literalmente los que tenían el monopolio allá en Guatemala. O sea, o Él sea, era prácticamente el proveedor de ellos allá en Guatemala. cabal, Él lo eso. exportaba de aquí hacia allá. Bueno, ajá. Sí, la parte de acá, lo que él podía conseguir, pues, lo Lo que vendía él allá en Guate, producía se lo vendía a ellos, por así cabal. decirlo. Y así se fue armando poco a poco, o sea, iba, venía, iba, venía, iba, venía, como cualquier trabajador, ¿verdad? Con su emprendedor, perdón, con su emprendimiento. Y pues poco a poco ya se compró su mula, iba, que ya sería el picachito de cualquiera hoy en día, ya se compró su mulita y pues ya se le hizo más fácil, ¿verdad? Hasta que al final, pues, como cualquier persona, ¿verdad? Que necesita expandir su negocio, pues ya fue subcontratando gente y así fue como empezó la riqueza de esa familia. Eso es lo que yo he escuchado sobre ese inicio. Ajá. ¿Será verdad? No lo sé, pues. Muy buena pregunta, pero es lo que se cuenta. Ajá. Entonces ahí ya con lo que Brian nos está contando, pues como que ya nivelamos hasta la parte hasta la que yo había llegado, ¿verdad? Vaya, en la información en la que encontré decía que recapitulemos. Quien vino del extranjero aquí a la ciudad de Zacatecoluca era don Rafael Girola, que se casó con Gertrudis de la Cotera y González y tuvieron un hijo que se llamaba Rafael Girola. Bueno, de hecho, tuvieron más hijos entonces, por lo que veo aquí, Rafael Girola Duque, Eduardo Girola Duque,
Eh, ajá, tuvieron más hijos entonces, y el señor eh, no, al revés, me estoy confundiendo. Ángel Quirola era el padre y tuvo un solo hijo. No, perdón, Rafael Quirola era el padre y tuvo un solo hijo que es Ángel Quirola. Y Ángel Quirola tuvo más hijos. Y entre uno de esos hijos, en honor a su padre, decidió llamar a su hijo también como Rafael Quirola Duque. Y ahí sale también Eduardo Quirola Duque. Eh, pero retomando el tema de Ángel Quirola, que fue quien, digamos que levantó el monopolio, quien levantó ese clan, el que sentó las bases o fundó las bases de lo que la familia iba a ser en el futuro. Según la información que yo encontré, Ángel Quirola se casó con una mujer de origen jamaiquino. Supongo que ustedes, al menos la gente en general, ya sabrá que la magia vudú viene de África hacia Jamaica y de Jamaica hacia América. Entonces, supuestamente la conexión que tuvo Ángel Quirola con su esposa fue lo que lo introdujo a la magia negra, al vudú y a todo eso. Entonces, supuestamente ahí fue donde comenzó el pacto que les empezó a dar riqueza. Porque sí, pasar de un momento de ser una familia que prácticamente, o sea, tenían lo justo, no pasaban ni pena ni gloria, a ser una de las familias más poderosas del país. Porque cuando se casó con ella, después fue que comenzaron a exportar cantidades exorbitantes de café, a comprar terrenos, a producir café, a producir algodón, a producir añil, a producir caña de azúcar. También producían Todo. maíz, frijoles, empezaron a exportar empezaron a traer productos desde Europa. Imagínate que traían aceites desde Europa, sedas, telas, materiales de construcción. Fue como que de un momento a otro levantaron un imperio súper exagerado que Sí. mientras más lo pensás es como que hey, de la noche a la mañana está bien difícil que levantes un imperio así, que apenas era el inicio. ¿Por qué? Porque después de eso y después de que tuvieron sus hijos, comenzaron a, digamos, a comprar los terrenos y a construir sus casas. Creo que la casa más emblemática, por así decirlo, es la que construyeron en Santa Tecla, y digamos que ellos fueron los que donaron un terreno a los fundadores de la ciudad de Santa Tecla. Pues ellos hicieron su casa en una zona que se llama Las Colinas, en las que tenían vista a toda la ciudad, que ahora pues ya está bastante, se expandió bastante, que en aquel entonces era pequeña. Prácticamente desde esa colina en la que ellos construían su casa se veía toda la ciudad. Y su casa la construyeron al estilo parisino, importaron el mármol y los materiales desde Europa para construir su casa aquí. Y esa fue una de todas las casas que tenían, porque en Santa Tecla, al menos que yo me acuerdo, son 3 las casas que tienen. La primera es esa de Las Colinas, que los vecinos la apodaban como la casa de las águilas, porque tenía 2 grandes águilas, que creo que ya las habían traído esculpidas desde Europa y las pusieron arriba, en la parte de arriba, en el techo de la casa, y se veían desde afuera. Tienen la otra casa que está en el centro de Santa Tecla, que está enfrente del Parque San Martín, que ahora pues está deshabitada. Bueno, una parte la usan para unos comercios por ahí, unas partecitas de toda esa casa. Y la otra está la parte del Instituto Nacional José Damián Villacorta, que está a una cuadra de distancia de ahí al Parque San Martín. Y Oh, aparte de eso, Ángel Girola también para una de sus hijas hizo otra construcción que muchos la conocen como el Castillo Venturoso. Ahí en San Salvador, abajo del Salvador del Mundo, está como unas 2, 3 cuadras abajo del Salvador del Mundo. Y supuestamente lo construyó como un regalo para su hija. Y ese es, para las personas que son de aquí de El Salvador, pues ese es prácticamente un castillo pequeñito. Esa es la arquitectura que le dieron. Imagínate qué poder adquisitivo en aquella fecha de tener tanto dinero para traer materiales en barco desde Europa hasta aquí para construirte tus casas.
Y que no eran Eh, casas pequeñas, eran mansiones. Es que literalmente aún hoy en día, ponerle, hay gente que tiene dinero, pero ni aún así hay gente que se la rifa a traer cosas de afuera. O Ajá. sea, es bien difícil y costoso traer las cosas y literalmente armar mansiones, como dice Ronnie. Sí está. Ya es costoso comprárselo aquí a un proveedor, a un vendedor que las trae de afuera hasta aquí. Y ahora imagínate vos traer exactamente solo lo que vos querés en barco desde allá hasta aquí. Solo los materiales que vos querés. Incluso para aquella época es un precio bastante exagerado. Y recuerda que ahora algunas cosas que te las puedes traer en avión, ¿verdad? Están los aviones de carga. Y en aquella época eran solamente barcos que no son como los buques de carga de ahora, sino que eran barcos pues Eran bastante lentos lentísimos. y muy pequeños, porque eran que a Sí, vapor eran todavía en aquella época. sí, Y imagínate que eran los dueños de todo eso y ahí es cuando comienza como a tomar forma la leyenda, porque según la información que yo encontré, eh, ellos se comenzaron a convertir en una familia bastante numerosa y la casa principal que ellos habitaban era ahí en Santa Tecla. Ahí en Santa Tecla, según la gente que trabajaba ahí, los trabajadores, los empleados domésticos, tenían una habitación que estaba forrada con monedas de plata y en el techo habían hecho un macho cabrillo. Supuestamente esa era una habitación que usaban para hacer sus rituales. Otros trabajadores que trabajaban allí también en su casa y en sus otras casas decían que habían habitaciones a las que tenían prohibido entrar, no podían entrar. Y aparte de eso, sí hay fotos también de que ellos tenían perros de esta raza grandanés. Ellos cierto. decían que a los perros hasta les habían mandado a quitar los colmillos para implantarles como unos colmillos simulados de oro. Y pues para lo que vimos ya de todas las extravagancias que tenían y toda la cantidad de dinero, pues ya no suena tan loco. Y decían que tenían esos grandes perros que los sacaban a pasear y a veces se paseaban por la ciudad con esas grandes bestias. Decían que los vecinos o la gente de Santa Tecla decían que a veces veían pasar en caravanas, en carruajes, porque acuérdate que en aquellas épocas antes de 1900 pues no, o alrededor de 1900 todavía no habían aquí autos de combustión. Sí. O Por sea, 1915 vinieron los primeros carros acá. ajá, Bien tarde vinieron. digamos, imagínense que esos comenzaron allá en Europa y en Estados Unidos y para traerlos hasta aquí, a ese país que era bastante remoto, alejado de las principales Ciudades, ¿verdad? ciudades grandes del continente, pues era muy caro. Entonces decían que habían en carruajes que a veces pasaban las caravanas de carruajes hacia la casa de los Guirolas con gente que era desconocida, que a veces ni siquiera lograban verlos. O sea, solo veían que pasaba los carruajes, tenían sus reuniones. Días después esa gente se iba, allá a los meses regresaban y ya comenzaban aquellos rumores de que como ellos tenían sus fincas de café, ¿verdad? En lo que ahora es Multiplaza, aquí en El Salvador. Todo eso antes era de dominio de ellos, ¿verdad? Como ya lo dijimos, que ellos eran dueños de la Ceiba de Guadalupe hasta allá a finales de Lourdes, en Colón. Entonces todo lo que ahora es Multiplaza, la Gran Vía, eran cafetales y eran cafetales de ellos. Entonces la leyenda decía que cada época de corte se perdía un trabajador, que decían que era el que ellos daban en sacrificio para que la cosecha del siguiente año fuera buena, o como que lo daban en ofrenda En porque ofrenda. había sido la de ese año buena. Y eso es algo que incluso tal vez a ustedes les va a sonar loco, pero eso me lo contó a mí mi abuela. Mi abuela murió hace que 4 años, murió casi a los 90 y decía que ella cuando estaba niña iba a cortar a esas fincas. Y pues decía que sí, que en esas fincas habían unos que eran como pozos de donde sacaban agua para regar la misma finca, ¿verdad?
con tal de no Sí, estar, porque acuérdate que en aquella época pues no es como ahora que vas a meter un camión cisterna, ¿verdad? Para andar regando y toda la cosa. Entonces pura hacían esos cubeta, papá. pozos. Ajá, entonces dice que a veces decía la gente que a esos pozos era donde ellos tiraban los trabajadores que se perdían para darlos en sacrificio. Y no sé, yo creo que sí lo han mencionado, ¿verdad? Que al menos mi abuela también era de ese sector de los cafetaleros, ella también tenía fincas y todo eso, entonces ahí fue donde ella comenzó o al menos la familia de mi abuela comenzó a relacionarse con ese negocio, ¿verdad? De la producción y exportación de café. Entonces ella decía que sí, que iba a esas fincas y sí pasaban cosas raras en esa finca. Cabal al final de la época de Cortés siempre se tenía que perder un trabajador al menos, que decían que era el que daban en ofrenda. Y aparte de eso, al menos en la casa de Santa Tecla, sí hay uno que supuestamente hasta está documentado, pero de tantos años que han pasado, a saber si existe una copia o está guardada en la alcaldía o quién la tendrá, de un reporte policial de como le decimos, de una empleada doméstica de la casa que tenían ahí en Santa Tecla que desapareció, que nunca regresó. La cosa es que pusieron la denuncia, pero eso sucedió ya que cuando ya estaba en decadencia, comenzaba la decadencia de Loquirola. Y de que esta muchacha que trabajaba allí no regresó a su casa, entonces su familia puso la denuncia con la policía o la Guardia Civil, creo que le decían en aquellos años, y sí. entonces hicieron la orden y fueron a revisar la casa. El punto es que pues era una familia súper adinerada. Y la sorpresa que hicieron fue que cuando llegaron a la casa era que la casa estaba casi vacía, que no tenían muebles, estaban en mal estado, estaban pasando por una precariedad y eso la gente no sabía porque lo que era como que no trataban mucho Era bien reservado. ajá, no se relacionaban mucho con la población. O sea, toda la gente los conocía por quienes eran, pero no era como que salían todos los días, andar caminando por la ciudad y andar hablando con la gente. Entonces cuando llegaron, notaron eso. Y a total quedó en que la muchacha desapareció. Y así fue como se dieron cuenta de que ellos tenían gran precariedad, de que no era lo que se veía desde fuera. Y aparte de eso, supuestamente también hay unos túneles en esa casa que conectan con la ciudad de Santa Tecla. ¿A qué puntos van esos túneles? Ni idea. Según la información que yo encontré de los que cuidan esa casa, sí están esos túneles, pero están cerrados, los han sellado al público, no se puede acceder. ¿Con qué intención hicieron esos túneles? Ni idea. Y si será cierto, pues me pregunto con qué parte de Santa Tecla han de conectar esos túneles o con qué intención los construyeron. Y al menos aquí en El Salvador han pasado dos terremotos bastante grandes. Bueno, tres creo que sería. En el 2000, si no me equivoco, hubo uno. En el 2000 hubo otro que fue mucho más fuerte. Y en el 86 o en el 85 también hubo uno. Supongo yo que para esta fecha esos terremotos colapsaron esos túneles, si es que de verdad existían. Y ahí viene otra cosa más. Esta familia poco a poco supuestamente fueron decayendo, se fueron enfermando porque ya no daban los sacrificios que tenían que dar, entonces uno a uno se fueron muriendo, enfermaban, los negocios de ellos fueron decayendo, los puestos que tenían en la política fueron desapareciendo, los bancos comenzaron a embargarle los terrenos, comenzaron a vender las cosas porque los negocios iban mal. Y a total que llegó un punto en el que ya estaban, digamos que, extinguiéndose, pero como lo mencionaba Brian antes, todavía quedaba viva una señora que era descendiente de ellos. Digamos que era ya tataranieta, era tataranieta ya Sí, de, de Ángel Guirola, por así decirlo. Otra cosa curiosa que es de mencionar que aquí en Santa Tecla hay un hospital, que es el hospital
San Rafael. Y supuestamente se le puso el nombre de Rafael en honor al papá de Ángel Guirola, don Rafael Guirola, que si recordamos fue el que vino aquí a Zacatecoluca. Y como ellos fueron los que donaron el terreno para la ciudad y para todo eso. Y otra cosa más que se me está escapando. Aquí en Santa Tecla hay un parque muy conocido por todos que se llama el Cafetalón. Ellos también donaron los terrenos donde ahora está construido el Cafetalón. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más iba a contar? Hay algo que tenía algo que les iba a contar y ya En galerías se me está también tienen una escapando. casita. No sé si te has fijado. En Galerías también hay otro centro comercial aquí que se llama Galerías, que antes de ser un centro comercial era una casa de ellos. Era como una mini mansión, digamos que para aquella época era una casa bastante grande. Entonces no sé, no estoy seguro si el banco les embargó ese terreno o ellos lo vendieron, pero total que quienes lo compraron pensaban demoler la casa para hacer un centro comercial, pero no sé quién metió mano allí o quién movió sus influencias para que no demolieran la casa. Entonces lo que hicieron fue construir el centro comercial alrededor de la casa y la casa quedó adentro. Si vos vas al centro comercial, vos ves la casa que está ahí, que era la que habitaban ellos antes. Y se ve bastante bonito y curioso porque creo que, bueno, al menos aquí en el país no hay ningún otro centro comercial con una temática así. Cuando vos entras, vos puedes decir, hey, qué bonita se ve esa decoración, se ve súper bien hecha, como que es una mansión de verdad. Y pues sí, es una mansión de verdad, construyeron encima el centro comercial. ¿Qué más? A lo otro que iba es que, bueno, la gente decía que pasaban cosas raras en esa casa, ¿verdad? Y lo que terminó de darle como la cereza del pastel es que, como yo mencionaba, hubieron terremotos. En el terremoto del 2001, esa zona que se llamaba Las Colinas, donde ellos habían construido en su casa, se derrumbó. Hubo un deslave a causa del terremoto y la colonia que estaba más abajo, que también se llama Las Colinas, pues todo el aluvión de tierra que bajó les cayó encima a ellos y se murió mucha, pero mucha gente. Y lo más curioso es que el deslave pasó justo a la par de la casa de ellos y a ellos, pues, o sea, no se llevó la casa. Y las fotos sí están. Permítanme aquí. En Yuca, va, porque, o sea, la tragedia que pasó y solo a la par les pasó el montón de tierra a la casa esa. Ajá. Ahorita vamos a buscar aquí. Deslave de las colinas en Santa Tecla. Ahorita aquí les voy a mostrar. Aquí. Permítanme, lo vamos a ajustar a la pantalla. Vaya, por aquí debajo les estoy poniendo las imágenes para que las vean. Como pueden ver ahí se ve el aluvión que bajó justo desde las colinas de arriba y se llevó hasta gran parte abajo de la colonia. Pues si ustedes miran en donde se ven los árboles todavía a mano derecha, al lado derecho, de ese lado es donde está la casa que ellos habían construido. Sería de este lado aquí. Como pueden ver aquí fue una catástrofe pues enorme, creo yo, de que de toda la destrucción que generó en ese terremoto. De hecho aquí está la casa.
Y aquí podemos ver la noticia y aquí está, aquí se ve mejor la imagen. Justo aquí, esta es la casa de ellos y como pueden ver, el aluvión de tierra bajó aquí. Se vio como que las iba a impactar a ellos, pero justo ahí se detuvo y pasó a la par. Y se pasó llevando todas las casas de aquí, ¿verdad? Y pues yo creo que esa fue la catástrofe más grande que pasó en ese año en todo el país. O sea, el terremoto afectó el territorio nacional, pero esta fue la peor catástrofe. Y justo la casa de ellos quedó intacta, pero es que pasó a metros, estuvo de soterrar la casa. Y pues sí, verdad, bien curioso que esté rodeada de ese misticismo, de, de esas cosas y pues que no le haya pasado nada. O sea, sí te deja como pensando, te da que pensar, por decirlo así. Sí, la neta, como menciona Ronnie, va, le deja ese pensamiento, uno habrá sido verdad, habrá sido mentira, todo lo que se comentaba de esta gente. Sí, está, hay bastante materia ahí por indagar. Así Ujú. que, Al final pues ya queda sí, uno con la duda porque pues no queda como o sea, como que no es 100, o sea, como lo digo, como que no hay una certeza de toda la información que sale sea 100% real. eh, Así como tampoco podemos decir no es real. O sea, no podemos decir si es totalmente real y decir no es mentira, pero sí hay cosas que pues sí son reales, de que ellos eran dueños de toda la ciudad, todo lo que construyeron, el imperio que levantaron, pero ya alrededor de los temas paranormales pues sí ya queda a la interpretación de cada quien, a lo que cada quien cierto, quiera creer. cool, buena ahí, Ron. O si te averiguaste bien toda la data. Cachipo, este más se estudió. Ok, pensamientos finales ahí, algo que querrás agregar para ir cerrando. Eh, pues nada, por el momento pues que estuvo interesante, ¿verdad? Que si alguien nos está viendo de otro país, pues que tal vez nos pueda contar en los comentarios ahí sobre algún caso similar que haya en su país. Por ejemplo, es que aquí hay bastantes temas. Por ejemplo, en México hay ciertas casas en las que han pasado unas masacres horribles cometidas por los mismos miembros que son de la alta sociedad, por así decirlo. Y pues, como decimos, en cada país tiene su versión de las cosas. Y que pues al final es parte de la historia, pues, y que es bueno que no quede en el olvido, sino que es como que hay que irlo pasando, sobrellevando de generación en generación, porque pues al final eh, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y se hizo algo popular, por así decirlo. Y solo eso. Cierto, chivísimo. Gracias, loco. La verdad, sí, yo igual opino lo mismo de que, sí, verdad. Hasta cierto punto fueron personas que sí ayudaron al desarrollo del municipio también. Ujú. Porque donaron bastantes tierras que sí, ellos sí se aprovecharon de todas las tierras y de las personas que uno les pagaban, otros, no sé. Pero sí, la verdad, aportaron bastante. Y pues es bueno, ¿verdad? Siempre recordar este tipo de cosas y tenerlas presentes. Siempre porque es lo que nos define, ¿verdad? Este, co- Como personas. Y pues sí es bueno siempre compartir Ujú. este tipo de cosas. Así que de mi lado eso ha sido todo. Ronnie, Y pues también gracias por los que se quedaron hasta el final. Recuerden darle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse. Eso nos ayuda mucho y pues, gracias por habernos dado tiempo y espacio eh, ahí en su agenda. Así que gracias y nos vemos la próxima semana. cuídense. Feliz noche.